en la rodilla, ¿ok? Aquí es importante la historia clínica, porque la rodilla es una articulación que se inflama de nada, ¿ok? Entonces, muy difícilmente vamos a poder tener una imagen clínica clara a la hora de evaluar un paciente que tenga una lesión clínica. ¿Cuál es el tiempo para evaluarlo después del trauma? Tú lo puedes evaluar inmediatamente. El detalle es... No puede ser difuso por inflamación. ¿Cómo? No puede ser difuso por inflamación. Ese es el detalle. Por eso es que la historia clínica es muy importante. La rodilla se inflama en el momento, una lesión grave, por supuesto, ¿ok? Que me afecta la cápsula como tal, ¿ok? Si se inflama al rato, probablemente sea no solamente una lesión un poco menor, sino que vaya más a un menisco y así. Y preguntamos, ¿tuviste pérdida súbita en el momento de la rodilla? Por ejemplo, no sé si han visto, futbolista, deportista, lo que sea. Ah, me duele la rodilla, lo saco. Déjaselo para que te todo ahí, dale, sigo jugando. ¿Ok? Pero hay un casos donde, mira, no puedo hacer nada. O sea, no puedo levantarme, no puedo seguir. ¿Ok? Eso porque hay una pérdida súbita de la rodilla, de la función. Si hay una pérdida súbita de la función de la rodilla, eso decae probablemente y se aumenta. ¿Okay? Entonces, por eso es que les digo que el tema de la historia clínica es muy importante, porque te va a decir muchísima información. ¿Ok? Ya. Aquí está. No, ¿por qué no haces una votación para que cambie esa cerradura? ¿Cómo así? No cierra. Ajá, entonces. Estaba hablando de ligamento, de la historia clínica. Entonces, la historia clínica es importante. Una de las primeras preguntas que le vamos a hacer al paciente es, primero, ¿cómo fue la lesión? O sea, ¿cómo fue el gesto que estabas haciendo? ¿Cómo se te fue la rodilla? Ah, mira, se me fue con una rotación externa. Obviamente el paciente no te va a decir que fue una rotación externa, porque te dice que se te fue así. Tú tienes que pensar qué estructuras pueden verse comprometidas allí. Toda estructura medial, un coronario medial, un menisco medial, inclusive no tanto, pero por lo menos la inserción tibial del ligamento colateral puede verse comprometida. ¿Okay? Ah, no, estaba haciendo X cosa y la rodilla se me fue así. Ya yo pienso en lateral. ¿Okay? Y por supuesto la referencia de dolor. ¿Por qué? Porque cuando yo le vaya a hacer el paciente en la evaluación, fijo va a tener un patrón capsular. ¿Por qué? Porque va a tener una artritis traumática. ¿Sí? Pero esa artritis traumática puede deberse a una lesión ligamentaria o una lesión muscular. ¿Okay? Entonces, aquí en rodilla el paciente puede tener un patrón capsular, pero la lesión no va a ser necesariamente el patrón capsular, ¿sí? Sino que va a ser un efecto secundario posterior a. ¿Ok? Entonces, pendientes con eso, porque a la hora de evaluar, cuando hacemos la movilidad, el patrón y todo eso, el paciente va a tener decallo patrón con espasmo y probablemente entonces tenga ya allí una secuela post-trauma. ¿Okay? Entonces, necesito una rodilla. Hay como 700 rodillas ahí. Entonces, como usted, hago flexión de rodilla. ¿Ok? Lo voy a hacer acá y después lo voy a hacer. Extensión pasiva de rodilla. Fíjate cómo coloco las manos. ¿Okay? Ahora le voy a dar la espalda a ustedes para que vean acá. Flexión de rodilla. Lateral, hacemos dorsiflexión. Sujetamos acá y rotamos. ¿Okay? ¿Por qué la dorsiflexión? Porque si yo no hago dorsi, ¿verdad? Tenso ligamento del tobillo. Y no quiero ligamento del tobillo. Igual, si usted no me hace la dorsi, son 5 puntos menos. ¿Okay? Ahora, no, me duele. ¿Dónde te duele? Me duele aquí. No, si no, te da positivo. Tiene que dar referencia de dolor medial. ¿Ok? Y es local. Siempre el paciente te va a decir, me duele como por aquí. O me duele como interno por ahí. ¿Ok? Un menisco medial. ¿Ok? Ahora, la rotación medial para evaluar coronario lateral. Tenemos igual por encima de la rodilla. Hacemos un poco de dorsi y rotamos, ¿ok? Ahora voy a dar la vuelta para que lo que sale a mi espalda quede bien. Un enfil duro. ¿Okay? El elástico es la rotación. ¿Vale? Entonces, si hay alguna diferencia de enfil, probablemente sea menisco. En flexión es más una sensación de rebote, lo que es el resorte, ¿se acuerdan? ¿Okay?
Si yo consigo eso, puedo pensar en un desarrollo interno. ¿Bien? Las plicas articulares son cuerpos sueltos. Los cuerpos sueltos es un tipo de desarrollo interno también. Si no hay lesión meniscal y el paciente tiene una clínica donde se le ataca la rodilla y bloqueo súbito de la misma, probablemente si no hay nada de menisco, sea una plica, un cuerpo suelto. El tratamiento del cuerpo suelto es otra cosa. Sí se puede hacer con manipulaciones, pero son técnicas avanzadas. Entonces, vamos acá con lo básico. ¿Ok? Entonces, repito. Extensión pasiva, extensión pasiva, ¿ok? Rotación lateral pasiva, para evaluar coronario medial, rotación medial pasiva para evaluar el lateral, ¿ok? Sí. Ya ahí puedo realizar evaluación de los colaterales. ¿Cómo evalúo los colaterales? Con el estrés en valgo y valgo, ¿sí? El estrés en valgo relada la rodilla, toma igual, mismas tomas para todos. Obviamente la mano, en vez de cambiarla acá, la coloco en la parte lateral y realizo el estrés en valgo para evaluar el colateral mediante valgo. ¿Te molesta? Okay. Ahorita les voy a dar un dato ahí con la historia clínica de las adherencias. El estrés en varo, tomo ahora en vez de lateral, medial, invierto la toma y realizo el test. ¿Okay? ¿Dónde coloco la mano? La mano la estoy colocando justamente acá. Agárrate el fémur ahí. Y haciendo acá. ¿Ok? Y invierto siempre por encima de la interlínea. Ya voy. Por el bloqueo. ¿Okay? Porque puede bloquear. Eso que puedo bloquear. Si la coloco en todo el medio o en la tía lo bloqueo. Entonces tiene que ser por encima de la interlínea. Igual, que no haga más y Así que así se lo pongo. Pondré un piso de esta manera y vamos a ver cómo está la rodilla en cuanto a ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes han visto cuando agarran un globo con agua que ustedes lo aprietan en el medio, el agua se va hacia los lados. ¿Okay? Lo mismo va a suceder acá. Si yo aprieto, ¿verdad? Por acá, el agua líquido se va a ir hacia los lados. Entonces, es normal una ligera presencia de líquido. Ustedes aprietan y van a sentir como que algo es normal. Pero si eso es excesivo y parece como un globo de agua, entonces ya hay probablemente ya hay inflamación cardíaca. ¿Entienden el fondo? Ajá. ¿Verdad? ¿Entienden? Sí. Eso. ¿Bien? La presión de rodilla lo podemos hacer de esta manera. Presiona por favor hacia abajo. ¿Bien? También, correcto. Ahí te molesta. Ahí está. Perfecto, dice el profesor. Sí. Ese primero está. Nada, parte de la presión resistida. ¿Por qué extensión de cadera? Porque los estudiantes también hacen extensión de cadera. Es una forma, pero una más sencilla, que no te complica tanto. El movimiento hace la rodilla. Ah, las rotaciones. Claro, porque si haces extensión de cadera y la extensión de cadera resistida duele, no va a ser necesariamente por un disco. Entonces tienes que irte con la función monoarticular o en la misma articulación de la estructura. O sea, obviamente los isquios hacen funciones en la cadera, pero llevan las rodillas. Si yo evalúo la extensión de cadera, tengo que descartar los otros extensores de cadera. ¿Vale? Entonces, es preferible hacerlo con una rotación resistida lateral y medial. Si yo hago rotación resistida lateral, ¿qué evalúo? El bíceps femoral. Si yo hago una rotación medial resistida, ¿qué evalúo? El base. Hay dos formas. Se lo voy a dar de las dos maneras. La forma como la hace Kendall, que es sentar en el material, y una más sencilla que no está en el material. Entonces te vas a sentar con las rodillas para allá, colgando. ¿Okay? Ahora, vamos a hacer rotaciones resistidas. Esto por lo que te muestro. Sí. Entonces, primero le vamos a indicar cómo es el movimiento. Daniel, el movimiento que vas a hacer es este. ¿Ok? Tengo que orientarlo para que no me haga una inver ni una ever. ¿Ok? Entonces, este es el movimiento que me vamos a hacer. ¿Ok? Si es una rotación medial,
Voy a evaluar los semis, los dos semis. No decir semitendinoso, igualito lo digo. Tomo a medial y le resisto. Haz el movimiento, por favor. ¿Vale? ¿Me sientes? Ok. 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 No, o sea, me importa, pero no me importa, porque esto es más de cadera. ¿Ok? Yo necesito que me dé una información de rodilla. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a hacer hacia el otro lado. Compáralo y dime si sientes igual. Haz el movimiento hacia medial. ¿Vale? ¿Sientes igual o no? Sí, ¿no? Ok, eso siempre se hace de los dos lados, porque el paciente piensa que esto es normal lo que siente y cuando lo comparamos con el otro, hay una diferencia ahí. Entonces, ¿te molestó más este de aquí? Chévere, en medial. Ahora vamos a ver cómo soporta la rotación lateral. Ahora, todo lo opuesto. Me puedo mover o simplemente cambio la mano de medial a lateral y hacemos este movimiento. ¿Ok? Hacia afuera. Empujo. Bien. ¿Cómo lo sientes? Igual. Te duelen los dos. Sí. Ok. Entonces, es con la evaluación del Kendall, ese está en el material. Hago una rotación lateral o una rotación medial, dependiendo de los isquios que vaya a evaluar. Si yo realizo una rotación lateral, evalúo bíceps femoral. En esa posición mantengo la rotación, ¿okay? Puede incluir un poco de rotación externa de la tibia, pero el paciente normalmente no va a tener la fuerza para mantenerlo. Si lo puede hacer, chévere. ¿Okay? Busca mantenerlo aquí. ¿Sí? Colocamos la mano en la cadera y hacemos la extensión, ¿verdad? Eso. Bueno, no dejes que te bajes la rodilla. ¿Cómo lo sientes? Ok. Ahora me vas a comparar. Ojo, puede que tenga lesión de los dos. Hasta ahora como que es lo que está ganando. Ahora vamos a hacer rotación medial de cadera y de tibia. En esta posición puedo dar la vuelta, pero para no darle la espalda lo voy a hacer desde aquí. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que él resista el movimiento. Voy a hacer extensión. No la llevo acá, voy a hacer extensión de esta manera. ¿Lo puedes hacer desde ahí? ¿Cómo? O sea, ¿dónde está ubicado tu Sí, ojo, ahorita le voy a decir cómo es lo ideal, porque lo ideal es que esté del otro lado. Pero agarren la otra pierna. Sí. Pero es que esta es la pierna que le duele. Quiero ver el hallazgo y después yo lo hago como se hace. Entonces, se puede hacer así, no pasa nada tampoco. Bueno, resísteme. ¿Cómo lo sientes? Bien. Tenemos un ganador. Bien. Ahora, ¿cómo diferencia los semis? Palpación. ¿Bien? Entonces, tenemos un ganador. Chévere. La posición. Acá. Así. Ya con eso. Ya. O la acá. Fíjate que los test recipientes se tienen que hacer con odio. No es que, ay, no, mira, no. Tienes que provocar dolor. Si tú con toda esa intención de que duela, no duele, hay ejemplo. ¿Ok? Sí, esto es en tal caso de que hay una rotura de coronarios mediales. ¿Okay? Veo cuál de los dos va más y si el énfile es vacío en alguno de los dos o en los dos, probablemente haya ahí un problema. Pero que hay que estar pendiente porque probablemente duela en la inserción. La única forma que una estructura contráctil refiera a dolor a nivel pasivo es que sea una lesión tenoperióstica. Entonces lo que me está reflejando posiblemente sea una lesión tenoperióstica de los semis. ¿Ok? Ahorita voy a ver si es el membranoso o el tendinoso. ¿Bien? Chévere. ¿Alguna duda por lo que hemos visto? Acá. ¿Sí? Y no manifestó dolencia. Cuando yo hago en PRON y hago el mismo test pero bilateral, si manifiesto un énfile elástico y este test ya es positivo, pienso una lesión de coronario. Pero este es medio negativo y aparte de que es medio negativo, me dio una estructura contráctil positiva y cuando realizo la rotación medial bilateral y me manifiesta dolor, me voy más por la estructura contráctil que la no contráctil, porque el test de la estructura no contráctil o la inerte es medio negativo. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces,
¿cómo supongo yo, cómo sé yo que es la tenoperióstica? Porque si una prueba es positiva de una estructura contráctil, como un asistido, y la movilidad pasiva es dolorosa, esa combinación es una lesión tenoperióstica. ¿Por qué? Porque la inserción está tan irritada que si yo la someto a carga tensional o compresiva va a manifestar dolor. Por eso es que yo sé y puedo diferenciar que el T me está dando positivo en el caso de él, con una lesión tenoperióstica en los semis, que una lesión de coronario radial o el menisco. ¿Sí? ¿Cómo es diferencia del menisco? Porque el menisco tiene una clínica típica de que la rodilla se te tranca. ¿Tú sientes que tengo que la rodilla? No, ahorita yo ya no. Ahorita. ¿Okay? La idea de las dos fases del test de Apple es realizar un diagnóstico diferencial para saber si la lesión es del ligamento o del menisco. Entonces, colocamos al paciente en bronco. ¿De bronco? Ponemos la cabeza aquí para abajo, esa rodilla. Entonces, la primera fase de compresión, selecciono rodilla 90 y, como dice el nombre, realizo una compresión. ¿Okay? Al realizar la compresión, debo hacer movimientos rotacionales, ya sea hacia externo o hacia interno. Y vemos. Sí duele. Paciente, no decimos que duele. Ah, ok. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Ok, chévere. ¿Significa que puede ser un menisco? Puede ser interno. Pero no te puedo decir, no, si se siente el menisco interno porque, como te digo, el test te puede dar positivo y es por una lesión tenoperióstica. ¿Ok? Pero si él tiene una historia donde la rodilla se le tranca, me puedo ir más por el menisco. Pero actualmente no se le tranca. Ahorita no. No importa es ahorita, no me importa si en algún momento se le trancó. ¿Ok? Entonces, la otra variante es el test de distracción con mi rodilla. La voy a colocar encima. Y ahora, en vez de hacer una compresión, voy a hacer una distracción. Y manteniendo la distracción, rota. ¿Ok? Interno, externo. Eso evalúan los ligamentos. Ven para allá. Te preguntamos ahora qué sientes. Ahí no te dolió. Ok, entonces, ¿cómo es el seguimiento ¿cómo es el seguimiento de la prueba? Si da el test de compresión positivo, probablemente es un menisco. Si da el test de distracción sin dolor, probablemente sea menisco. ¿Por qué? Porque le estoy quitando presión al menisco y estoy rotando. Si no duele en la distracción, pero duele la compresión, probablemente sea el menisco. Ahora, si duele en compresión y duele en distracción, ahí sí empiezo un ligamento, en cual puede ser los tibiales, pero por la mecánica yo me voy por el coronario, pero es un ligamento. Entonces yo tengo que ver qué más tengo que hacer. ¿Okay? Entonces, en el caso de él, molestó en compresión y en la distracción, ¿te molestó algo o no te molestó nada? Fue como cuando hacías la rotación, sentía como algo. Ok, entonces esos resultados así ambiguos, por eso les digo, el test de Apple es un test relativamente fiable, pero no muy fiable. ¿Okay? Vamos a hacer el test en vídeo, a ver qué tal, con pie de pie, y la rodilla izquierda me la vas a flexionar un poco y hacer la rotación. Y me dicen qué tal lo sientes. Fíjense que siempre... No. Mira la cámara, mira la cámara. Ven para acá, Daniel, ven para acá. Kiko. Ah, ok. Mira la cámara. Ok. Hola. Pero la rodilla, el tronco. Ese test es muy fiable, ¿ok? Ahí sí Puede ser que sí. estoy pendiente de hacia dónde tengo que llevar el menisco. Para poderlo palpar tengo que llevarlo hacia anterior. Es más fácil que llevarlo posterior. Si se lleva posterior se esconde el menisco. ¿Ok? Entonces, si yo quiero palpar el externo, ¿dónde coloco los dedos? Primero coloco el dedo en la interlínea. Fíjate que aquí tengo el fémur, tibia, rótula, ¿verdad? En el medio hay un espacio. En ese espacio es donde yo voy a colocar el dedo. Si yo hago los movimientos, yo voy a sentir cómo está esa interlínea moviéndose. Ahí es donde coloco el dedo. Bien, presiono allí. Y si yo quiero llevar este menisco hacia adelante, No, rotación tengo que interna. rotar Rotación interna. a interno.
roto interno y palmo. Y ya. Ah, que me duele. Ok, sí, puede ser que sí sea el menisco. Ok, acuérdense que normalmente la palpación ya es lo último, ya es para localizar, decir, ok, mira, si de repente esto es el menisco lateral. ¿Okay? Para el otro, colocamos el dedo en la interlínea medial, por supuesto. Y ahora, en vez de hacer una rotación medial de tibia, hago una rotación lateral. Roto lateral y palmo. ¿Okay? Como lo siente. Ahí no te gusta. No me gusta. Vale. Ya haciendo acá, roto, palpo, roto, palpo. ¿Bien? Entonces, en la eventualidad de que ustedes quieran evaluarse, el paciente tiene una lesión de cruzado anterior o posterior, hacemos el test de cajón y el test del asma. ¿Okay? El cajón posterior y el test del asma. Básicamente acá, si el test no es positivo, no es nada que podamos hacer. Es un paciente que áculo esquivo, una lesión de ligamento cruzado. En el momento no podemos hacer nada. ¿Ok? Cúmprate un carril. Sí. Básicamente así, no sé quién dijo eso. Relájame acá. Cajón posterior, presionamos rodilla, nos sentamos. ¿Vale? Y el dedo tiene que ubicarse en la interlínea. ¿Okay? Ubico el pulgar en la interlínea y con la otra mano empujo. ¿Vale? Lo puedo hacer así o lo puedo hacer así. ¿Okay? Como es cajón posterior, llevo hacia posterior. Lo ideal es que el énfasis sea muy fuerte. ¿Okay? No duro como brusco, pero sí un énfasis entre duro y Elástico. Pero es más duro porque el ligamento cruzado es bastante rígido. Exactamente. Para el anterior hacemos el test del asma. El test del asma, extendemos la rodilla, tomamos el fémur, tomamos tibia y la tibia la vamos a tomar como si fuese una botella o un vaso y relajando la pierna vamos a proceder a hacer deslizamientos hacia anterior y posterior. ¿Okay? ¿Qué es lo ideal? Si sucede esto, que no hay resistencia, sí, el paciente de repente ni va a manifestar dolor. Pero si yo hago esto y la pierna me hace este movimiento muy brusco, muy suelto, muy vacío, hay ruptura. ¿Okay? Y hay que referirlo. ¿Okay? Entonces, procediendo con la parte osteopática. Para el ligamento cruzado. Le voy a hacer la introducción y me voy. Es que me voy, voy bien. Para que practiquen. Entonces, repaso. La evaluación funcional es flexión pasiva, rotación pasiva, los movimientos resistidos, ¿bien? Entre en valgo, entre en barro, cajón posterior, en el asma, las rotaciones lateral pasiva. Allí puedes agregar también los test meniscales, el de bípedo, el test de Appling y la palpación. ¿Sí? Un test más, ponte de pie. Hay un test que se llama el test de cuclillas. El test de cuclillas es para saber si el paciente tiene un diagnóstico diferencial entre una artrosis fémuro-patelar o una tendinitis rotuliana. Coloco la mano en la rótula y le pedimos al paciente que haga una especie de sentadilla, pero mínimo. Ahí, y regresa. Eso no es. ¿Va? No. Simplemente coloco la manilla. Eso. Si debo estar pendiente si hay un crujido o no. ¿Ok? Hay un crujido allí. ¿Quiere decir que tengo una artrosis femoropatelar? No necesariamente. ¿Ok? Puede que haya alguna afectación patelar, articular, pero por la edad no voy a pensar en algo crónico, una artrosis. ¿Ok? Condromalacia. Una condropatía o algo así. Una condromalacia pudiese ser. No, más H condropatía. Es igualita a la razón funcional de platón capsular. Para evaluar una tibia posterior, si está posteriorizada, realizo una flexión pasiva y ya. ¿Okay? Para ver si la tibia está anteriorizada, realizo una extensión. ¿Okay? ¿Vale? Si hay limitación por la flexión, la lesión es posterior. Si hay limitación con la extensión, la lesión es anterior. Sencillo. ¿Bien? Para las rotaciones,
coloco al paciente boca abajo. Puedo hacer estas mismas que hizo ahorita en supino, pero también las puedo hacer boca abajo. Boca abajo. Estén pendientes porque fíjate que les estoy dando cómo se evalúa la rotación en un enfoque ortopédico y cómo se evalúa la rotación en un enfoque osteopático. Yo ahorita hablé de la ortopedia, que es netamente osteopático. Si yo quiero realizar rotación lateral, ¿sí? Yo tomo, sujeto, bloqueo bien el tobillo y realizo mi rotación. ¿Okay? Tengo que estar pendiente de no hacer mucha tensión acá porque puedo poner en tensión el deltoideo. ¿Okay? Y realizo entonces mi rotación y para el otro lado igual. ¿Okay? Donde yo aquí simplemente voy a ver a dónde va más y dónde va menos. Si va más, ahí está la lesión. ¿Okay? Y donde vaya menos es donde va a estar la restricción. Si va más a rotación externa que medial, la tibia está fija. ¿Bien? Sí. ¿Quedó claro eso ahí? Conteo acá arriba, vamos con la rótula. Para evaluar la rótula, tomamos la rótula, vamos a hacerlo con el ahora. Tomamos rótula y evaluamos los ahora te tomo un poquitico más abajo. Ahí. Tomamos la rótula de esta forma y la vamos a mover hacia lateral y medial y hacia superior e inferior. Donde vea restricción, la lesión está en el lado opuesto, o lo puedo ver como que a donde va yo, pero baja poco, está fijada en ascenso. Si baja mucho y sube poco, está fijada en descenso. Igual si es en lateral o si es en medial, donde vaya más y donde vaya menos, me va por ahí. ¿Okay? El peroné, que es el último, desde acá, se evalúa de la siguiente forma: flexionamos la rodilla, tomamos por encima de la interlínea, sujetamos la cabeza del peroné de esta manera y lo desliza hacia posterior y hacia anterior. ¿Okay? Donde hay restricción, la lesión está en el lado opuesto. Si yo llevo anterior y no puedo, y es más fácil llevarla posterior, está fijado en posterior. Si lo llevo hacia anterior y va más que hacia posterior, está fijado en anterior. ¿Bien? Ahora vamos a hacerlo con alguien vivo. Rótula. ¿Ya? Así mismo. Si queda con esta pierna, rótula. Tomo. No tracciono ni nada, simplemente tomo y llevo a lateral, llevo a medial y veo el comportamiento. ¿Okay? Veo dónde va más. En el caso de él, siento que va más a medial. Y cuando llevo a lateral, siento un poco más de restricción. ¿Sí? Entonces, pudiese hablar de que está fijado en medial. Bien. Ahora, ascenso y descenso. Puedo colocar la misma toma o coloco los pulgares encima de las dos porciones de la patela. Cualquiera de las dos es válida. ¿Okay? Lo puedo hacer así inclusive con los metros. Cualquiera de las dos es válida. De las tres es válida. Llevo hacia descenso, llevo hacia ascenso. Tengo que estar pendiente de no mover el pie. ¿Sí? ¿Qué? Okay. Descenso y ascenso. Y siento que va menos hacia ascenso y va más hacia descenso. Entonces, ¿dónde está fijado posiblemente? Muy bien. Entonces, acá, cuando damos cadera, vamos a ver la elongación de los isquios. ¿Cómo está? Voy a hacerlo rápido para cerrar una idea. Esto no lo tienen que practicar, pero quiero ver cómo están los isquios de él. Acortado. Tiene el trabajo. ¿Y qué le hace? Bien, este solo lo tiene acompañado. Pero lo importante es cómo están estos isquios. Si yo realizo un test de flexibilidad y la cadera del lado opuesto se mueve y se eleva, hay acortamientos de estos isquios. ¿Okay? Puedo pensar en el psoas, pero tengo que hacer el test específico del psoas. El test específico del psoas es de Thomas. Eso en cadera lo explico. ¿Ok? Entonces, ¿por qué le hice este test? Porque quería ver si los isquios de él están en guardia. Porque como están hacia la dirección de descenso, ¿ok? Probablemente entonces el cuádriceps esté perdiendo la contienda con el tono de los isquios. Entonces esos cuádriceps hay que fortalecerlos, porque la rótula se está yendo para allá.
Si se está yendo en descenso es porque el cuádriceps está en falla y los isquios están en guardia. Por eso es que hago el test de flexibilidad para ver si hay acortamiento de los isquios, que los tiene, entonces los isquios están en guardia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que liberar los isquios, fortalecer, activar el cuádriceps y por supuesto el tratamiento articular. ¿Bien? Entonces, esa es la evaluación de rodilla nada más. ¿Ok? Voy a repasar para entonces dejarlo para que practiquen. Repito. Evaluación funcional, ortopédica, flexión pasiva, extensión pasiva, rotación. ¿Sí? Recordando que evalúa cada cosa, no voy a repetir, lo tienen anotado, ¿verdad? Después de allí puedo hacer el test en valgo, el test en varo, el test de cajón posterior, el test de Lachman, ¿ok? Y los test resistidos, ¿ok? Flexión, extensión y en tal caso de que la flexión sea dolorosa, las dos rotaciones. Pueden hacer las dos rotaciones o pueden hacer la prueba del Kendall. Ahí, la prueba del Kendall, todas las pruebas del Kendall están en el material. Puede que de algunas, puede que de otras, porque se supone que lo vibran en corto semestre. Se supone. Pero pues nada, entonces, después de ahí, me hacen los test meniscales, Appling, el test en bípedo con rotación, la palpación, ¿bien? Y después de ahí me dan con la evaluación automática, flexión, extensión, las rotaciones en prono, automáticamente se revisan en prono, ¿ok? Y después de allí me haría la evaluación de la rótula y la evaluación del peroné. Eso es todo. Las llaves, si se da cortamiento, como hice ahorita, con los isquios de la niña. ¿Bien? Si el músculo está en falla, le voy a pedir un resistido. ¿Sí? Y si hay vasculación, no resiste bien, entonces el músculo en falla. ¿Sí? El músculo en guardia lo tengo que estirar, lo tengo que inhibir, y el músculo en falla lo tengo que activar. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿cuáles son las lesiones musculares? ¿Cuáles son los músculos que van a estar mayormente comprometidos? Primeramente vamos a ver los flexores. ¿Okay? ¿Cuáles son los flexores de cadera? Yo ahorita les hablo del psoas ilíaco. No soy fan de ponerlo a los dos en el mismo rincón. Psoas ilíaco, recto anterior del cuádriceps, saltorio, glúteo medio, fascículos anteriores a glúteo. Es más un músculo sinergista que otro. ¿Ok? Bueno, eso es la fasciolata, recto interno grácil también. Sí, saltorio ya me lo dije. Las fibras anteriores del aductor también ayudan un poco a la flexión, ¿no? Y el pectino también ayuda a la flexión. ¿Por qué el tema del psoas es comillas para mí? Yo les comenté que anatómicamente sí, el psoas ilíaco va, psoas ilíaco, punto. Pero funcionalmente no, funcionalmente psoas, funcionalmente ilíaco. Son músculos que tienen acciones muy diferentes. ¿Okay? Yo les expliqué que el principal flexor de cadera de los dos es el ilíaco. ¿Por qué? Porque es lógico, es un músculo más grande, es un músculo más agudo. Normalmente, eso es un tip que desearían haberse sabido en anatomía 1, pero los músculos más grandes normalmente son los más potentes y son los principales, lógicamente. Y los músculos más pequeños son músculos que tienen acciones sinergísticas, ¿okay? O de estabilidad. Por lo menos un multífido es potente rotador de columna. Un multífido es una cosita así, pero es un estabilizador de columna brutal. ¿Sí? Entonces, músculos pequeños son estabilizadores, músculos grandes son los que efectúan el movimiento. ¿Okay? Y los que están ahí son los sinergistas. ¿Okay? Sinergista facilita, acompaña. Por lo menos un tensor de la fase lata en la extensión de rodilla no es el principal, pero estabiliza el fémur para que el cuádriceps pueda potenciar con sus 4 bastos la extensión. ¿Bien? Más el saltorio es más flexor de rodilla, pero sí estabiliza caer ahí. Ahora, básicamente si hablamos de psoas como un músculo pequeño, él estabiliza la columna femoral. ¿Okay? De hecho, un psoas en guardia lo van a ver muchísimo en patologías osteopáticas de cadera. ¿Por qué? Porque ¿dónde se insertan los dos? Tanto el psoas como el ilíaco. En el trocánter, ¿sí? Él va así, él agarra y se engancha acá, ese tendón común. ¿Bien? Y básicamente, ¿qué es lo que hace? El psoas, él es como una cuerdita que suspende la cabeza del fémur. ¿Cómo se pone? ¿Qué hace? ¿Y qué sucede? Si el psoas se activa, él va a tener dos funciones, ¿ok? Si se activa de forma concéntrica,
Es decir, se activan en su inserción en la columna y esa inserción trae el fémur o la cadera, esa es la concéntrica. Ahí habría una compresión de la coxo femoral, ¿sí? Básicamente mantiene la armonía, estabilidad de la coxo femoral. Es un estabilizador activo de la coxo femoral, no es un flexor de cadera, es un estabilizador. No es lo mismo que haga esto como un chupón a que haga esto. No tiene la fuerza para hacer esto. Entonces el ilíaco sí. Bien, entonces él es un principal estabilizador o medio activo de la coxo femoral. Si el psoas está en guardia hipertónico, esa compresión de la coxo femoral va a ser mayor y me va a generar una lesión osteopática que me puede cursar después con un ilíaco posterior. Porque si está tirando mucho hacia arriba la coxo femoral, el ilíaco va a rotar por acción de irradiación. ¿Bien? Entonces, básicamente, el psoas contribuye a la estabilidad axial de la cadera, ¿ok? Y contribuye, de cierta manera, a la rotación posterior del ilíaco. ¿Sí? El ilíaco es flexor potente de cadera y él va a intervenir en la rotación anterior del ilíaco. Más diferentes no pueden ser funcionalmente hablando. Y entonces, anatómicamente, ok, háblame de psoas y ilíaco, pero funcionalmente háblame de psoas y háblame de ilíaco. ¿Ok? Son dos cosas muy diferentes. ¿Entendido? Bien. Otro punto importante de los flexores es el tema de que cuando ellos están en acortamiento, ellos van a inducir una rotación anterior del ilíaco. ¿Se acuerdan que yo les dije que en una rotación anterior el tales están igual, tal? A eso me refiero. Y en la rotación posterior, lo que hacen los movimientos posteriores van a estar en guardia. ¿Okay? Va a estar por ejemplo, un piramidal. El piramidal casi siempre va a estar en guardia, porque va a estar en guardia con un sacro en posterioridad o con un ilíaco en posterioridad. Cualquiera de los dos va a estar en posterioridad. Y va a estar en guardia. Saben que el sacro en posterioridad, ¿verdad?, es opuesto a un ilíaco en anterioridad. Entonces, si yo tengo un ilíaco anterior, puedo tener un piramidal en guardia, y si tengo un piramidal en guardia, un ilíaco posterior, también puedo tener un piramidal en guardia. El piramidal en guardia casi siempre va a estar, ¿okay?, ya sea un ilíaco anterior o posterior. ¿Por qué? Porque participa en la posterioridad del sacro y la posterioridad del ilíaco. ¿Okay? Entonces, el piramidal es otro músculo que vamos a explorar. Ya les hablé del psoas, ya les hablé del ilíaco, ya les hablé del piramidal. El sartorio es otro músculo que vamos a explorar. ¿Okay? El sartorio es un músculo súper grande, contribuye en la flexión de cadera, ABD, rotación externa, flexión de rodilla y rotación medial de rodilla. Mira todo lo que hace el sartorio. ¿Okay? Entonces, es un músculo que normalmente puede verse afectado por un ilíaco en posterioridad. Un ilíaco en posterioridad me va a generar, ¿verdad?, el ascenso de esta ala, ¿cierto? ¿Dónde se inserta el sartorio? La inserción distal, yo quiero la inserción proximal. En la espina ilíaca, ¿ok? Se inserta en la espina ilíaca. Y si yo tengo un ilíaco en posterioridad que hace esto, estoy tensando el músculo, ¿sí? Estoy tensando no solamente su inserción proximal, sino también la distal. Entonces, ¿qué puede generar eso? Una tendinitis y una pata de ganso. Una tendinitis y pata de ganso. Entonces, la tendinitis y pata de ganso normalmente son consecuencias de una lesión en el ilíaco, ¿sí? Es un internazo hasta la rodilla. Entonces, si yo tengo una lesión de rodilla, acá donde me tengo que ir, al ilíaco, ¿okay? O tobillo. O al tobillo si me da la mecánica ascendente, también, viene por ahí. Pero en líneas generales, ¿ok?, el problema de rodilla no va a estar en rodilla. O sea, estructuralmente sí, pero desde un punto de vista funcional, una mano justamente en la cadera del paciente, en la espina ilíaca, y me pilla aquí, hay un levantamiento, ¿vale? También podemos notar que la cadera se va a flexionar. No me importa saber o no, puede ser que sea el psoas, no importa. Lo que necesito saber es ver si esta cadera se mueve o no. Tengo frío mientras tanto. Es que yo no te entendí nada, no sé, no entendí. Pero bueno. Entonces, esto que lo isquios es el más fácil. Bien, eso es para longitud de isquiotibial. Eso está en la material. Bien, ahora, en cuanto a los flexores. Los flexores, vamos a hacer un test que es el test de Thomas, que es el que ha hecho Carlos, que levantan acá. El test de Thomas no solo me evalúa el psoas,
me evalúa los flexores de cadera. ¿Ok? Ahí está toda la dinámica, pero hay un razonamiento clínico tras el test de Thomas. ¿Ok? Entonces, tú ponte de pie, por favor. Y te vas a colocar así, al fondo. ¿Bien? Ajá, ¿no? Pero ahí, papi. Déjame ponerlo más bien. Ahora, cualquiera de las dos, vas a levantar la rodilla y te la colocas así. ¿Bien? Eso. Ahora, le vamos a pedir al paciente que se recuerde. Y bien. Ahí ya de calle, ya dice que tiene él. ¿Ok? ¿Qué es lo ideal? Si hay acortamiento de flexores, la cadera se va a elevar. ¿Sí? Bien. ¿Cómo diferencio que puede ser el recto anterior de cuádriceps o el tensor de la fascia lata o de repente un pectíneo o un grácil o de repente un sartorio? ¿Cómo pudiese diferenciar eso? Usando este mismo test. De cúbito lateral. ¿Ah? De cúbito lateral. No, usando este mismo test, ¿cómo puede diferenciar eso? No, él está así, no lo vas a cambiar, no le vas a pedir que se levante. ¿Cómo diferencias visualmente uno de otro? Ya vi que tiene ahí, ya te cae. Oh, ya lo he explicado. Que la confianza. Nada, acá lo que vamos a observar es cómo está la cadera. Si está en fíjate que él tiene la cadera en flexión y tiene la rodilla en extensión. ¿Qué musculatura tiene esas dos funciones? Entonces, ¿qué acortamiento tiene él? El sartorio no es extensor de rodilla, es flexión. ¿Okay? ¿Qué músculo tiene acortado él? De calle, recto anterior. ¿Por qué? Porque tiene extensión de rodilla. Ahora vamos a suponer que no tiene extensión de rodilla, sino que tiene flexión. Y fíjate, yo le doy bien. Sufre, ya sé cuál está. Vamos a suponer que él tiene flexión de rodilla. Acá. ¿Eso es un recto anterior de cuádriceps? No. ¿Ves? Puede ser un psoas. Ahora, ¿cómo diferencio el psoas, verdad? O un iliaco, ¿cómo diferencio a ellos de repente un sartorio o un tensor de la fascia lata? Con la rotación de la cadera. ¿Okay? Y si está en la rodilla en extensión o en flexión también. ¿Okay? Si la rodilla está en extensión ligera, no va a ser tan marcada como el pobre pico sujeto de cuádriceps, una extensión relativamente marcada con una rotación medial de cadera. ¿Qué es eso? Tensor de la fascia lata. ¿Qué acciones tiene el tensor de la fascia lata? Tensor, aductor, rotador medial y aparte de eso, él hace sinergias en la extensión de rodilla. Entonces, si tiene extensión de rodilla con rotación medial de cadera, tensor de la fascia lata y cuarto. ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí. Repito. Ya va, que no vi. Hace el test. Si queda. Ya vimos que él tiene el recto anterior de cuádriceps, ¿verdad? Hacemos flexión. Si no hay rotación, ¿ok? Pienso en un psoas o un iliaco. ¿Por qué? Porque el psoas y el iliaco no va a hacer rotación de cadera. Vamos a suponer que tiene una ligera rotación medial con extensor de rodilla. ¿Sí? ¿Qué músculo sospecho? El tensor de la fascia lata, porque esas son sus acciones. Él hace, colabora en la extensión de rodilla, rotación medial. Si hay ligera y rotación. ¿Ah? Si hay una ligera extensión Con y una rotación ligera medial. con rotación medial. ¿Ok? Puede también tener la cadera que caiga en ABD, porque esa es otra acción que tiene el tensor de la fascia lata. Bien, pero vamos a suponer que en vez de extensión de rodilla y rotación medial, cae con flexión y rotación lateral. Eso es un sartorio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es diferente? Fíjate que el test de Thomas, si yo conozco cada uno de los puntos y de las pautas, puedo diferenciar un flexor de hombro. Entonces, si es flexión de cadera con extensión de rodilla, es recto anterior. Si es flexión de cadera solo, sin rotación ni nada de rodilla, probablemente sea un ilíaco o un psoas. ¿Okay? Si es extensión de rodilla con rotación medial, un tensor de la fascia lata posiblemente sea el culpable. Si es flexión de rodilla con rotación lateral, probablemente sea el sartorio. Eso solamente está en el mensaje, eso sí. ¿Okay? Ahí puede ir todo. Sobre todo de tensor de la fascia lata y sartorio. Que dice ABD,
flexión, rotación externa, saltorio. ABD, extensión de rodilla, rotación interna, extensión de la fase alta. ¿Okay? Ah, ¿qué otra vez? Ojo, hay otros test para yo diferenciar, pero vamos a quedarnos con eso, que es lo que está en la materia. ¿Bien? Ahora, con eso evalúo los flexores. ¿Bien? ¿Cómo evalúo ahora, por ejemplo, los rotadores de cadera? Por lo menos los rotadores internos. ¿Cuáles son los rotadores externos de la cadera? ¿Cuáles son? Obturadores, los géminos. Piramidal. Glúteo. Oh. Pericocaténico. Géminos, obturadores. Los dos obturadores. El piriforme. Piriforme piramidal. El cuadrangular. Cuadrado. Sí, el sartorio es un rotador externo, pero no es pericocaténico. ¿Okay? Y los fascículos posteriores del glúteo medio también rotan externos, pero no son pericocatélicos. ¿Sí? ¿Por qué son pericocatélicos? Porque van de la pérdida de tocante. Ya. ¿Bien? Vamos a evaluar entonces ahora los rotadores. Colócate boca abajo. Boca abajo. Boca abajo vamos a realizar una rotación bilateral de las caderas. ¿Sí? Y dejamos caer. ¿Ok? Básicamente vamos a ver cuál está más acortado. Pero tienen que tomar en cuenta cuál es la acción del piramidal o de los pericocatélicos. Ellos hacen este movimiento. Entonces, si están acortados en rotación externa, ¿qué restricción voy a notar? Una restricción a la rotación interna. Entonces, el que esté más rotado internamente, hay acortamiento de piramidal. ¿Sí? ¿Qué va a claro? El derecho. En este caso, el derecho. No hagas cambio, ya cayó el derecho. ¿Ok? Entonces, flexión a la rodilla. Dejo caer. El que tenga más rotación medial es el que da el acortamiento. Ahora rotó más la derecha. Sí, es que no me importa la segunda, la primera porque no hay intención. Ahorita él está escuchando todo eso y la verdad, aunque no quiera, empieza a mover. Sí. Pero nada, en tal caso de que eso suceda, podemos hacer la rotación pasiva. Quitamos un poco las piernas y rotar. Y en efecto el derecho tiene mucha más restricción. ¿Okay? Así lo podemos confirmar en caso de que el paciente quede hacia allá. ¿Okay? Que quiera o no lo va a hacer conscientemente. Ahora, vamos a suponer que quiero diferenciar si el acortamiento es de gemelo o de cuadrado femoral o de piramidal. ¿Cómo puedo diferenciar el piramidal del resto? Que el piramidal, cuando la cadera está flexionada, él también hace abducción. Muy bien. No te ganas galletas, pero ponte boca arriba. Precisamente, para inhibir el piramidal, hago una flexión de la cadera de 90 grados. Allí inhibo piramidal y allí realizo la rotación. ¿Qué rotación es? Lateral. Rotación medial. ¿Ok? Realizo la rotación medial y veo dónde está la restricción. Entonces, si yo noto que hay restricción en prono y acá no hay restricción, entonces la lesión probablemente sea piramidal. ¿Por qué? Porque lo estoy inhibiendo. Si yo lo inhibo y estiro los otros músculos y los puedo estirar, es porque el problema es el piramidal. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Lo repito, claro? No, bueno. Sí. Repítelo, a ver, repítelo. Ok. El piramidal se inhibe con flexión de cadera. ¿Sí? Si yo quiero saber si el culpable es el piramidal, lo inhibo con flexión de cadera. Si yo al rotar medial noto que no hay restricción, porque va mejor acá que en prono, entonces el culpable es el piramidal. ¿Por qué? Porque aquí estoy estirando todos los movimientos canólicos menos el piramidal. Y si ellos están bien, va a haber una mejoría del movimiento. Pero si hay acortamiento en los dos, probablemente sea porque el piramidal está cortado. ¿Sí se entiende eso? ¿Bien? El piramidal va a estar acortado 95% de los casos. Pero aquí yo puedo hacer una pequeña diferenciación para ver si el acortamiento es más de los otros. ¿Ok? Es muy poco probable que tú tengas un acortamiento de cuadrado plural sin un acortamiento de piramidal. Es muy poco probable. ¿Ok? Casi siempre el primero en acortarse es piramidal. Casi siempre lo que es el músculo más grande. ¿Bien? Entonces, repito. Prono, roto. El que me dio más restricción, lo pongo boca arriba.
flexiono cadera, roto otra vez. Si veo un cambio, entonces estoy en nivel de piramidal, el culpable es piramidal. Bien, si de repente hay restricción igual, puede haber dos cosas, que el piramidal también esté acortado o que estén acortados los otros. ¿Okay? Preferiblemente cuadrado plural, que en orden de importancia es el segundo peritocarpérico más importante. ¿Okay? Y de hecho es uno que podemos palpar. Bien, entonces, en el caso de palpación, yo tengo Temprano, mira, capturado, Bueno muchachos, eso fue todo. No palpación de los isquios. ¿Okay? La palpación de los isquios les pido flexión resistida. Resísteme por favor. Y acá voy a anotar los tendones de semitendinoso y semimembranoso. ¿Cómo diferencia uno del otro? El semitendinoso, como lo dice el nombre, es el más tendinoso, es el más duro de los dos. ¿Okay? Y el semimembranoso es un poco más plano. ¿Vale? Esa es la forma que puedo diferenciar uno del otro. ¿Okay? La cuerda más rígida es el semitendinoso. Y en el lateral, ¿ok? Esto lo tienes feo. Ese que tenía el celular, que soy yo, y es la pierna de ahora. En el lateral tenemos el bíceps femoral, ¿sí? Entonces, si yo lo hago flexión resistida, resiste, aquí puedo ver los tendones y puedo palpar sus inserciones tenoperiósticas, ¿ok? A ver si molesta, ¿no? Veo ahora. El que parece un cable es el tendinoso. Sí. Sí, el primero que palpé, eso es como cuando está ganando semitendinoso. Y el bíceps femoral también lo puedo ver para acá. En su inserción distal o en su inserción proximal, donde se insertan los isquios en la tuberosidad isquiática. Entonces, igual, flexiona el cuerpo y palpo. Yo me voy a dar cuenta que estoy en la tuberosidad porque estoy debajo del pliegue y cuando pide contracción, me empuja el dedo la contracción de los isquios. ¿Funciona? Y ahí está. ¿Bien? Ahí podemos ver si hay molestia, podemos hacer un poco de fricción y vemos qué tal. ¿Sí? ¿Quedó claro? Fácil. Bien. En cuanto a los rotadores, aquí sí te va a necesitar de yo muy largo. Por favor. Gracias por el lado femoral va desde la tuberosidad isquiática hasta la surco interlocatérico y trocánter menor. Bien. ¿Por qué les pregunto eso de inserción? Porque no te podemos palpar esos dos. Los gemelos y los obturadores no son muy palpables, ¿ok? Pero yo puedo palpar los más importantes de los peritocarpéricos, el piramidal y el cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que le va a pedir el paciente? Le va a pedirle que haga rotaciones en este momento. Y yo le voy a resistir, ¿ok? Entonces, rótame con favor. Bien. Entonces, mantén. Busco desde el sacro, palpo, hasta llegar al trocánter y veo cómo está eso ahí. Estamos en inserción. ¿Bien? Sí, entonces, vamos a buscar la inserción, ¿sí? Obviamente distal y la inserción proximal. Entonces, conseguimos la inserción distal, vamos a conseguir la otra inserción, retrocedo, y donde sienta que eso está durito, ahí es donde estoy, en el piramidal. Entonces, básicamente todo esto es el piramidal. ¿Ya? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo consigo el cuadrado femoral? Tuberosidad isquiática, acá y acá. ¿Sí? Entonces, igual, le pido hacer rotación, rótame por favor. Tuberosidad isquiática y me voy a medial. Ya aquí lo que sienta rígido es con la rotación que estoy haciendo. Si yo quiero descartar que me esté compensando con una flexión de rodilla, hago más rotación y la resisto ahí. ¿Resiste? Ya tenemos acá entonces la inserción número 1, seguimos subiendo, tú mantén. Y acá tenemos la otra inserción, ¿vale? Es una línea totalmente palpable. Eso es lo único que podemos palpar. ¿Para qué me importa saber si los tengo que palpar? Porque si está en guardia, va a doler la palpación. ¿Bien? Está en guardia. Parece un mosquetero, pero bueno. Entonces, sí. Línea general. La rotación pasiva, crono y lateral.
pongo en prono, en supino, disculpa. Inhibo piramidal, flexiono cadera, roto. Si hay restricción en los dos, probablemente sean los otopepitocantéricos, a menos que haya una lesión de iliaco, que puede ser por ahí que el piramidal también tenga acortamiento, puede ser. Pero probablemente sea más cuadrado femoral o alguno de los otros. ¿Okay? Y en el caso de que sea la flexión de rodilla, me dé más movilidad a la rotación medial, es porque entonces estoy inhibiendo el piramidal y si estoy inhibiendo el piramidal, no lo voy a poner en acostamiento. ¿Okay? Y entonces, obviamente la liberación del movimiento va a ser menor. ¿Tiene eso claro? Bien. Aducción. Bien. Entonces, en esta posición, ¿verdad? Aquí, le voy a pedir que haga aducción. Resísteme, por favor. Bien. Entonces, fíjate. Si voy a hacer medial, perdón, hazlo más fácil. Este tendoncito que está aquí, ese es el pectín. ¿Sí? ¿Cómo localiza el pectín? Si yo realizo una flexión de cadera sola, flexión de cadera, el músculo que va a resaltar mayormente es el recto anterior del cuádriceps. Si yo me voy medial y hacia abajo de ese tendón, estoy en el pectín. ¿Cómo lo localizo entonces? Con flexión y aducción resistida. ¿Bien? Le palpo, veo cómo está, ¿ok? Bien. Ahora, si realizamos la maniobra para el aductor largo es el más evidente. El aductor largo es el tendón que se nota en la zona inguinal. ¿Okay? Ese, para poderlo localizar, simplemente colocamos flexión y rotación externa en la cadera y le pedimos al paciente que haga aducción, y ya acá tenemos la musculatura. ¿Okay? Ya a nivel del pubis, esta tensión o esa zona rígida es el tendón del aductor largo. ¿Vale? Eso es más fácil de localizar, es más fácil. No se les va a pedir que lo localicen, ya saben cómo se localiza. Y me queda ahora el recto interno grácil y el aductor mayor. Esos los puedo localizar en prono o sentado. Entonces te vas a sentar con las piernas colgando. Bien. Para el recto interno, simplemente con esta posición, ¿qué acciona ese recto interno? Flexión de rodillas, ¿cierto? Entonces, le voy a pedir hacer flexión de rodilla resistida. Bien. Y ahora le voy a pedir que haga aducción resistida. Y aquí. Bien. Los dos movimientos. Flexión resistida y aducción resistida. Y el cable que se va a tensar ahí, fijo es el gas. ¿Sí? Súper fácil de conseguir también. Ahora, me queda el aductor. El aductor lo puedo localizar allí o en prono. En el aductor le voy a pedir extensión de cadera y aducción. ¿Ok? Entonces, hazme resistido, por favor. La aducción y ahora empuja hacia la camilla. Y yo me voy a meter por debajo. Esta es bastante incómoda. Yo no me gusta hacerlo. Porque lo ideal es que yo tenga mi mano en la tuberosidad isquiática. Primero todo lo que yo tengo que pasar como tipo de es mejor el prono. ¿Ok? Prono. Igualmente ahí se siente igual, pero es más cómodo entonces. Tuberosidad isquiática, ¿sí? Le pido extensión de cadera y aducción. Hazme la extensión, por favor, y ahora la aducción. Y palpo tuberosidad isquiática y me voy hacia medial. Y aquí está el aductor. ¿Okay? Y lo palpo. ¿Okay? Ya todo esto es el aductor mayor. ¿Ya? ¿Verdad? ¿Quedó claro? ¿Cómo conseguimos aductores? ¿Cómo conseguimos flexores de cadera? ¿Cómo conseguimos rotadores? Todo eso, ¿verdad? Ya me queda solamente explicarles palpar el tensor de la fascia lata y el recto anterior. ¿Bien? Entonces, sentada como estaba ahí. Para el recto anterior, súper fácil. En esta posición, simplemente le pedimos que flexione. Sí. ¿Quieren lo que? Acá, como quiero localizar recto anterior, ilíaco y tensor de la fascia lata, dos de estos los puedo hacer en esta posición, que sería el recto anterior y el ilíaco. ¿Ok? Súbete porque tengo que colocar la mano en la cresta. Si tienes la posición. Acá. Entonces, básicamente, si yo quiero localizar el ilíaco, tengo que colocar la mano en la fosa ilíaca. ¿Sí?
Y entonces, en esa posición le voy a pedir que realice flexión de cadera. Flexioname la cadera, resisto. Y eso durito que está allí es el ilion. ¿Ya? Entonces, y el recto anterior del cuádriceps simplemente flexiona, que es el más evidente de todo. ¿Okay? Está debajo de la espina ilíaca anterior superior. Palpo la espina ilíaca anterior superior, le pido flexión y bajo y ahí está. ¿Sí? Ahí es más fácil. Y el tercero de la fase lata, tú mate por favor, pase todo boca arriba. Le pedimos que haga flexión, ABD y rotación medial. Manténla. Y este pedacito de campo lo voy a hacer de aquel lado para que lo vea. Déjame ver si te puedo subir. Haz el movimiento, haz la flexión y ABD. ¿Ven este gorrito que se le hace aquí? Ese es el tesoro de la faceta. ¿Okay? Lo palpas, ves cómo se siente, si molesta. Okay. Bien. Oh, esto es para ver cómo está el estado del tono del músculo, si hipertónico y eso. ¿Okay? Ahora, para el acortamiento de la musculatura, vamos a hacer el test de Thomas. Ahí también está el test de Over. El test de Over se lo va a dar igual, pero es básicamente eso. Ya los test de debilidad muscular se los voy a dejar porque todo eso está en el Kenda. ¿Okay? El de debilidad de glúteos, extensión de cadera, con flexión de rodilla y así. Todo eso está en el Kenda. No aprendan eso porque se los voy a preguntar. Porque quiero darles solamente el test de Over y nos vamos. Porque no sé ni qué hora es. Bien, no, vamos bien. Vale, nada, vamos entonces. Test de Over, ponte de lado, viene para allá. El test de Over es para saber si hay acortamiento de la cintillosidad. ¿Bien? ¿Cómo vamos a hacer el test de Over? Se puede hacer el test de Over original, que es con extensión de rodilla, o el test de Over modificado. Yo recomiendo que hagamos el modificado. El modificado se flexiona la rodilla y se toma en bandeja. ¿Okay? De esta manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar la cadera en ABD y en extensión de cadera. ¿Okay? Y vamos a dejar caer. ¿Okay? ¿Qué es lo ideal? Si está normal, va a caer normal. ¿Sí? Va a caer de la línea media. Pero si se mantiene en esta posición y hay un rebote, vamos. ¿Okay? Entonces, fíjate que yo dejo caer y mira. No me gusta hacer eso. Ni esa bandita que ya no es negro. ¿Okay? Otra forma de hacerlo es colocando las piernas de esta manera. Esto no es test de Over, esto es un test adicional. No está en el material, pero es un plus que voy a preguntar posiblemente en el examen. Para que digan que no está grabado. Sí, está grabado. Exactamente. Vamos a colocar en el aspecto lateral de la cadera, ¿okay? De la cresta ilíaca, y vamos a subir. Podemos colocarla de esta forma o de esta forma. Y vamos a subir y vamos a ver si la pierna hace una BD o no. ¿Okay? Entonces, hacemos el movimiento, agarramos y quiero. ¿Okay? Subo. Fíjate que este test no le da positivo. Más o menos. ¿Okay? Este es un test complementario. Lo puedes hacer al otro lado para comparar. ¿Ah? Este es el comportamiento del tensor de la fascia. Digo, de lado. Sí, no se quemaron muchas neuronas haciendo el test. Acércate a mí. Vamos acá. La rodilla. No está tan grave, pero el test de Over sí te dio positivo. Entonces a lo mejor seguir el compromiso ahí, pero bien. Entonces, repaso. Evaluar longitud muscular, ¿okay? Los test de acortamiento. Para los flexores de rodilla, evaluación de isquio, ¿sí? Elevación de la pierna. Los flexores, test de tono, ¿sí? Los rotadores en pro y en supino, para inhibir y laminar, ¿sí? Y me faltó el de los aductores. El de los aductores
se puede hacer resistivo, eso está en lateral, pero es medio difícil, se lo puedo explicar. Y el acortamiento. Ponte en lateral. Ponte en lateral. Ajá. De acortamiento, flexiono cadera, evalúo estos aductores, ¿ok? Y simplemente hago ABD y veo el comportamiento, ¿ok? Bueno, está bastante bien. No quiere decir que no tenga alguna lesión tenopenótica de aductores, nada. Es cierto, ¿ok? Ahora, para la fuerza, tomo en bandeja y ahora voy a evaluar son los de abajo, ¿sí? Acortamiento, evalúen del mismo lado con ABD. Fuerza, elevo a uno y te bajo al otro, ¿ok? O simplemente dejo aquí por detrás y ya, me queda el otro. Pero en el Kendall van a ver que sale así. Entonces, elevame la pierna así y mantenga. No dejes que baje. Está bastante bien. ¿Ok? Ahí volamos fuerte y acortamiento de aductor. Ya tenemos aductores y aparte de eso tenemos la exploración de cada uno de los músculos. Son los primeros afortunados que les estoy dando la exploración específica. Antes yo lo dejaba a su suerte. Bien. Viendo que nos quedan 10 minutos, voy a adelantar entonces la parte ortopédica y nos vamos. ¿Ok? Llegan a la ciudad. La flexión, hay otros que te dicen que es más la ABD, hay otros que te dicen que es más la rotación medial. Es una cosa que varía mucho, ¿ok? Pero en lo que todos están de acuerdo, todos los investigadores, es que el compromiso mayor de la cadera en cuanto a pasión capsular es rotación medial, ABD y flexión, ¿ok? La extensión también se puede ver comprometida, ¿ok? También se puede ver comprometida la extensión, pero básicamente los principales son ABD y rotación medial. Esos son los principales, ¿ok? Ustedes se pueden conseguir a alguien con una artrosis de cadera y fijo va a tener con el duro o brusco una limitación de uno o de esos dos movimientos, ¿ok? Lo ideal es que sean de los dos para que sea entonces de pasión capsular. Básicamente, si el paciente tiene una afectación de patrón capsular, ¿okay? Tengo que ver el entry, si es duro o si es en espasmo, eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, para eso, realizo la evaluación funcional de flexión, de movilidad pasiva y de movilidad activa. Eso es todo lo que es las técnicas allí de Solamente reducción de rotación medial. todos los movimientos. ¿Okay? Pues acuérdense que en patrón capsular todo puede estar comprometido. Y vamos a buscar si hay una lesión de rara, eso sí, de bursitis del sol. ¿Okay? Es un test especial. Entonces, test pasivo. Flexión de cadera. ¿Okay? No hago rodilla porque flexión de cadera. ¿Cierra? Rotación medial de cadera. Uy, me fue la rodilla. Pero siempre la que... Rotación lateral. ¿Okay? No vamos a estar pendientes de los crujidos, pero si hay dolor lo hago, me dice. No vale. Che. Vuelvo a repetir. Pasiva, rotación medial, rotación lateral con sus respectivos tornos. ¿Okay? Si hago medial, tomo por fuera. Si hago lateral, tomo por dentro. ¿Sí? Bien. ABD. Para la ABD, la otra pierna que no voy a evaluar, la coloco de esta manera. Y la que sí voy a evaluar, la tomo de esta manera. ¿Ok? ¿Qué pasa? No, te vas a quedar aquí. Y lo que vamos a hacer es simplemente la ABD. ¿Ok? Pasiva, con su toquecito al final. La aducción, elevo la que no voy a evaluar y la que voy a evaluar la paso por debajo. ¿Ok? Más que de. Aprovechando que está en supino, le voy a hacer los test resistivos, me falta la extensión pasiva, pues eso se hace. Flexión de cadera a 90 para evaluar psoas principalmente, también el ilíaco, ¿ok? Básicamente para inhibir los que son biarticulares. ¿Okay? Lo uso de esta manera, no dejes que te baje. Bien, te baja.
extensión de resistida de cadera, tomo de esta forma o de esta forma, cualquiera de las dos, y les pido que llegue a la camilla, empujo. Bien. ABD y AD, ya se lo saben, por pelvis, hazme apertura. Bien, hazme cierre. Muy bien. Y aprovechando esta posición, hacemos el test especial para una bursitis de psoas. Es flexión con aducción. ¿Ok? Y llevamos. Si es una bursitis de psoas, ¿dónde va a manifestar dolor? En la zona medial. Acá puede ser un glúteo, puede ser una mandibular. No importa. O sí me importa, pero me importa que esto me dé específicamente para una bursitis de psoas. ¿Bien? Ponte boca abajo. En esta posición hacemos la extensión pasiva de cadera. Para la extensión pasiva, fíjate que es muy similar al test de Yeoman. ¿Se acuerdan que hicimos acá? Pero la mano no va en el sacro, sino que va debajo de la tuberosidad isquiática. ¿Para qué? Para no comprometer el movimiento en pelvis. Tomo, tengo que hacer la menor cantidad de flexión de rodilla posible. Puedo tomar así, puedo tomar así. No importa. ¿Okay? Coloco la mano debajo del pliegue del glúteo y llevo extensión. ¿Okay? Check. Ya acá puedo hacer rotación laterales y mediales resistida. Empújame hacia afuera, rotación medial resistida. Empújame hacia adentro, rotación lateral resistida. ¿Okay? Sabiendo, por supuesto, la interpretación de cada uno de ustedes. ¿Bien? Y es una evaluación funcional, ¿verdad? Súper fácil. La femoral en posterior va a estar fijada la rotación externa, me va a afectar la rotación interna. Tengo una cabeza femoral en anterior, es que normalmente siempre hago superior primero. Tengo una cabeza femoral en anterior, rotación interna, va a afectar la rotación externa. Y la lesión por compresión siempre va a estar presente. ¿Okay? Porque la guardia del psoas, que fue lo que les comenté primero, va a estar aumentando la compresión de la articulación. Esa parte temática de cadera que es sencilla.